Universidad Católica de El Salvador. Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Carrera: Arquitectura. Catedrática: Arquitecta Jessica Lorena Castro de Vázquez. Cátedra: Historia de la Arquitectura 2. Tema: el estilo gótico. Integrantes: Keren Ivette Nieto Cruz, Carla Noemí Díaz Román y Carlos Mauricio Díaz Román. El arte gótico es un estilo que se desarrolló en Europa occidental durante los últimos siglos de la Edad Media, desde mediados del siglo XII hasta la implementación del Renacimiento. La escultura del arte gótico consiste en tallar piedras. Esto se utiliza para la decoración de la arquitectura. Esta escultura evolucionó de un siglo rígido y alargado hacia un estilo natural y espacial. Para el caso de la pintura gótica, la transición del romanticismo a lo gótico fue más demorada que la arquitectura y la escultura. De hecho, es un paso muy impreciso. Este paso se da primero en Inglaterra y Francia, luego da paso en Alemania y después en Italia. Esta transición se caracteriza por tener un estilo más emotivo, pero sombrío y oscuro. Cronología. En el siglo XII surge el nacimiento del estilo y se representó más en bóvedas de crucería y triforio. En el siglo XIII se busca altura y por eso termina el gótico radiante, ya que esto le da una elegancia total a dicho arte. En el siglo XIV, el gótico internacional busca el arte cortesano, se busca la luz e influencia religiosa. En el siglo XV se habla de que se dio el gótico flamiguero, que se sobrecargó de decoración. Entonces se complican las bóvedas y se rayan los vacíos de los estribos. Y finalmente en el siglo XVI el estilo gótico llega a su fin. Aspectos del arte gótico. La importancia del arte gótico se basa principalmente en la influencia que logró ejercer en los tiempos modernos y el legado que dejó en la sociedad de esta época. Crece el naturalismo de las figuras que se llenan de vida, se llenan de apariciones humanas, con actitudes y gestos cada vez más realistas y expresivos, dejando que se vean más sus emociones. El gótico afectó o ayudó en lo económico. Y realmente llegamos a la conclusión de que ayudó en lo económico, porque aumentó la producción a nivel industrial en esta época con el arte gótico, como por ejemplo la ampliación del comercio que genera mayor riqueza monetaria, el florecimiento de la artesanía y también aumentó la capacidad de compra de la población. Es por eso que la catedral jugó un excelente papel en la obra arquitectónica del gótico, ya que dicho arte gótico se desarrolló más en las catedrales como por ejemplo, la Catedral de León, de Burgos, de Toledo, de Gerona, de Barcelona y de Sevilla, todas ellas exponentes de la escuela gótica española. El individuo y su rol en la sociedad tuvieron un gran impacto, ya que la sociedad se dividía entre la burguesía, que la componían los comerciantes y los artesanos, la aristocracia, que era conformada por las personas que heredaban su título de generación en generación, y estaba en la parte inferior, que la componían los campesinos. Elementos de la arquitectura gótica. Dicha arquitectura está conformada por los siguientes elementos: bóveda de crucería, clave, ojivas o nervio. También encontramos los arcos fajones, el triforio y los pilares. Por último están los ventanales, los contrafuertes y los pináculos. Características de la arquitectura gótica. La verticalidad es una de las características más importantes, porque los edificios tienen altura. Podríamos decir que tiene un sentido simbólico de llegar al cielo. Otra de ellas sería la luminosidad. Esta característica es de los espacios interiores muy luminosos y coloristas. Es un predominio de las vidrierías sobre los muros
con la luminosidad que se pretende presentar las sensaciones de una Jerusalén celestial. El naturalismo. Esta característica es muy importante porque le da un gran realce a los follajes de hojas y animales en la decoración de los capiteles. Materiales utilizados en la arquitectura gótica. Estos materiales tenemos la madera, piedra escuadrada, piedra pulida, piedra cortada, piedra sillería, los ladrillos, los cristales y el hormigón. Arquitectura gótica en El Salvador. Arco ojival. Está formado por dos tramos de arco simétrico que finalizan en un ángulo central. En esta presentación se muestra la imagen donde se ubica este tipo de arco. Los pináculos poseen una forma de pilar rematado en su parte superior con una figura piramidal o cónica. Estas solían realizarse en piedra, aunque también los hay de plomo, y podemos verlo en la siguiente imagen. Los rosetones eran usados en las fachadas de una gran cantidad de iglesias. La arquitectura románica también hizo uso de estos elementos. Hacemos una pequeña demostración en la presentación donde se ubica el rosetón en nuestra catedral de Santa Ana. Las cerchas. También se les conoce como armadura. El interés de este tipo de estructuras es que las barras trabajan predominantemente a compresión y tracción, presentando comparativamente flexiones pequeñas. El arco gótico generalmente es de mampostería, utilizado para soportar una estructura, así como también para ampliar una abertura. El arco gótico es semicircular o una tipo lanceta. Es uno de los componentes principales del diseño arquitectónico gótico y medieval. También una bóveda de crucería se genera por intersección o conocido como cruce. Esto es de las bóvedas de cañón dispuestas perpendicularmente en el espacio. Es de ahí donde proviene su nombre. Es por eso que generalmente las bóvedas de crucería cuentan con nervios dispuestos de forma diagonal que se cruzan en la clave. De igual manera, están los contrafuertes. Sirven para aumentar su estabilidad y transmitir las cargas transversales a la cimentación. El origen histórico de los contrafuertes se fundamenta en la necesidad de soportar la componente horizontal de la carga que origina una bóveda. Y también encontramos lo que son los vitrales. Estos son la reducción de la estructura sustentante al mínimo imprescindible, permitió abrir grandes huecos en los muros de las fachadas. Las ventanas también del periodo de transición suelen ser como las románicas, de arco apuntando, y por eso se hace ser tan auténtica. Obras representativas del arte gótico. Entre algunos ejemplos están la Catedral de Reims, Catedral de Notre Dame, Catedral de Lourdes, Catedral de León, Catedral de Toledo, por último, Catedral de Milán. Escultura del arte gótico. En las esculturas, al momento de hacerlas, trataban de que fueran lo más realistas posible, y siempre su tema principal fue la religión. Entre algunas esculturas famosas son Cristo crucificado. En esta escultura se quiere demostrar que está atormentando por el dolor, el sufrimiento de la pasión. El artista gótico hace de la crucifixión un instante patético que pretende hacer reflexionar a las personas. De igual manera, está la Virgen con el niño. Esa escultura nos quiere dar a conocer que la Virgen se siente maternal, se gira, sonríe, juega o habla con el niño como cualquier madre. También empieza a ser frecuente la representación de la Virgen con el Hijo muerto entre sus brazos, composición icográfica que se conoce por piedad, ya que expresa que la Virgen pide piedad por su Hijo. Pintura del arte gótico.
Entre las pinturas más famosas de esta época tenemos La Virgen del Canciller Rolling, del pintor flamenco Jan Bach. Es una pintura al óleo sobre tabla realizada en 1435. Se dice de que en la actualidad se puede visitar en el Museo del Louvre de París, en Francia. De igual manera está El Descendimiento de la Cruz, del pintor flamenco Royal van der Weyden. Es una pintura de óleo sobre tabla, realizada en 1435 o posterior. En la actualidad se puede visitar en el Museo del Prado de Madrid, en España. Maestra, del pintor italiano Duccio. Es una pintura al temple sobre la tabla realizada entre 1308 y 1311. En la actualidad se puede visitar en el Museo dell'Opera Metropolitana del Duomo de Siena, en Italia. Maestra di Santa Trinità, del pintor italiano Cimabue. Es un retablo realizado en 1290 o posterior a esta. En la actualidad también se puede visitar en la Galería de los Uffizi en Florencia, ubicado en Italia. Lamentación sobre el Cristo muerto, del pintor italiano Giotto. Es un fresco realizado entre 1305 y 1306. Se puede visitar en la capilla de Padua, en Italia. Adoración de los Reyes, del pintor flamenco El Bosco. Es una pintura al óleo sobre una tabla, realizada en 1499 o posterior. En la actualidad la podemos visitar en el Museo de Arte de Filadelfia, Estados Unidos. La arquitectura gótica. El gótico se da entre 1150 y 1525. La evolución del gótico da lugar a las siguientes etapas. El gótico de transición se da entre 1150 y 1200. Se dice de que conviven elementos románicos con otros del gótico, como por ejemplo rosetones en fachadas, arcos ojivales y bóvedas de ojiva. También se dice de que incluyen en este gótico los monasterios del Císter. El profesor José María Azcárate lo denominó como protogótico. Gótico puro o clásico. Siglo XIII y siglo XIV. En el siglo XIII, el gótico alcanza todas sus características y elementos representativos, como por ejemplo la verticalidad. Es la época de las grandes catedrales. En el siglo XIV, la arquitectura sigue haciendo más esbelta y empieza a darse una relativa independencia de la escultura y la pintura. También tenemos el gótico florido o flamígero. Es la fase decadente correspondiente al siglo XV, en que se produce una explosión decorativa, hasta el punto de hablar de barroquización del gótico. Junto al arco ojival se usan nuevos arcos como el conocido escarzado, carpanel, que es de 3 centros, y el conopial de 4 centros. En resumen, habitualmente este arte y arquitectura donde se yuxtaponen elementos románicos y góticos se denomina gótico de transición o también protogótico. ya a finales del siglo XV, el gótico convive con los estilos renacentistas. Los siglos de mayor esplendor de este arte son el siglo XIII y en menos medida el siglo XIV y el siglo XV. Estos siglos coinciden con la Baja Edad Media de la Europa occidental. Desde el punto de vista social, la transformación que propicia el nacimiento del gótico es el auge de la burguesía en el contexto del renacimiento urbano. En las ciudades viven gremios de artesanos y comerciantes, burgueses, que pertenecen al tercer estado. Con la burguesía se implanta una mentalidad más laica.
Y por otra parte, en el plano filosófico e intelectual, emerge con una gran fuerza la del griego Aristóteles. También es una época marcada por la difusión del pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Podemos agregar, en el plano filosófico e intelectual, emerge con una gran fuerza la del griego Aristóteles. También es una época marcada por la difusión del pensamiento de Santo Tomás de Aquino. San Francisco exaltaba la naturaleza y todo lo que tiene que ver con lo natural, incluyendo a los seres vivos como los animales y plantas, lo que influyó en un progresivo retorno al naturalismo en las formas del arte. Se le llamaba naturalismo gótico. Y tomando en cuenta las instituciones eclesiásticas, estas se vuelven más abiertas con el surgimiento de dominicios y franciscanos, órdenes mendicantes que construyen conventos en las ciudades, los apartados y rurales monasterios cistercienses protagonistas durante el siglo dejan paso a los conventos de las citadas órdenes mendicantes, construidos en las ciudades y que influyen activamente en la propia vida urbana. Otra causa que influye en el gran cambio de la mentalidad del surgimiento es las universidades. En España, el siglo XIII, por ejemplo, se crea la Universidad de Salamanca. El gótico, por tanto, es un arte urbano. La mayoría de construcciones se realizan en las ciudades y la burguesía financia la parte de las obras. Puede decir que el término gótico es original de Vasari, importante artista e intelectual del Renacimiento, empleado con carácter despectivo, ya que atribuía estas obras a godos y bárbaros. Vasari clasificaba la historia del arte en tres periodos: arte antiguo, estado de perfección; arte medieval, ocaso y decadencia del florecimiento anterior; arte moderno, renacimiento de la perfección clásica que culmina su ideal con Miguel Ángel. Y para ir finalizando, a continuación unos bloopers. En el siglo XII surge el nacimiento del estilo y se representó más en bóvedas de crucería y triforio. Carla, te quedé callada. ¿Y qué de más vos, hija? Porque los edificios tienden a la altura y tienen un sentido simbólico de llegar al cielo. También encontramos la luminosidad. Esta característica es de los espacios interiores muy luminosos y coloristas. Es un predominio de las vidrierías sobre los muros con la luminosidad. ¡No me la cagué! ¡Me trabé! Elementos de la arquitectura gótica. De mampostería, utilizado para soportar una estructura, así como también para ampliar una abertura. El arco gótico sea semicircular como protótipo. Es que mi perrito me iba a jalar de Evolución de la arquitectura gótica. Evolución de la arquitectura gótica. Hola. ¿Ah? Y góticos. Se denomina gótico de transición o protogótico. Ya a finales del siglo XV, el gótico convive con los estilos renacentistas. Los siglos de mayor esplendor de este es el arte. Ya ven. Torres en fachada, arcos ojivales, bóvedas de ojiva. También se incluye en este gótico los monasterios del Cista. El profesor José María Azcárate lo denominó como protógico. Elementos de la arquitectura gótica.
Arquitectura.